Voy a empezar mi charla planteándoles una reflexión. Realmente los carriles bici son carriles para tráfico lento. Es decir, podríamos habernos ahorrado, la DGT se podría haber ahorrado la señal de la izquierda y haber colocado simplemente la señal de la derecha, con un 20, un 15, un 25, dependiendo de las ciudades. O por el contrario, los carriles bici son espacios de movilidad activa, espacios para la convivencia, como esta diapositiva sugiere. Esa diapositiva la tomé en Sevilla hace muchos años. Este es el carril de la calle Felipe II, antes de que se hiciera la red de carriles bici actual, por eso es de color rojo. Luego se ha pintado de verde. Bueno, la movilidad, esto es algo que ustedes evidentemente saben, ¿no? Pero nunca está de más recordarlo. La movilidad activa, básicamente, está formada por dos grandes bloques. El primer bloque es la movilidad peatonal, cuyo espacio lógico son las aceras, algo que todo el mundo reconoce en este país porque vivimos en un país donde hay un altísimo nivel de movilidad peatonal, lo cual es un tesoro que tenemos que conservar, cuidando las zonas peatonales y regulándolas de manera adecuada. Y también existe otro tipo de movilidad activa, que podríamos llamar vehicular, que incluye a la bicicleta, quizás como el vehículo más eficiente y más utilizado, pero incluye también a los patines, los patinetes sin motor, los monopatines, etcétera, ¿no? Toda una playa de vehículos que se caracterizan por ser vehículos de tracción humana, vehículos que se usan bajo el esfuerzo muscular de las personas que los conducen. Son dos tipos distintos, porque tienen características distintas, aunque ambos comparten las características fundamentales de la movilidad activa y que, en mi opinión, la hacen deseable y la hacen algo que las administraciones deberían de promover. En España, la movilidad del segundo tipo vehicular fue, en tiempos históricos, muy importante. Ya, por desgracia, no lo es, pero, como saben ustedes, hay muchos países, entre ellos los más desarrollados de Europa, en los que este tipo de movilidad está muy desarrollada y está desarrollándose cada vez más. Y en Sevilla, evidentemente, sabemos todos que es líder en España en el desarrollo de este tipo de movilidad. Ahí va. Bueno, la movilidad activa se la solía nombrar en los textos antiguos de planificación del tráfico como movilidad no motorizada. Y era una definición, era una definición correcta, aunque evidentemente la movilidad activa no incluye los coches de caballo, que también es movilidad no motorizada, ¿verdad? Pero sí, es una definición hasta cierto punto correcta en el sentido de que define uno de los elementos esenciales, que no hay motor. No obstante, con el paso del tiempo, cada vez más se ha ido optando por una definición, que es la que se utiliza actualmente, de movilidad activa. ¿Activa por qué? Porque es una movilidad que está ligada a la actividad física. Y eso hace que tenga una serie de características que son la sostenibilidad. O sea, es sostenible, evidentemente, eso no lo discute nadie, es saludable, eso es muy importante, es saludable, a diferencia de la movilidad pasiva o motorizada. La movilidad activa tiene un punto de promoción de la salud pública y además es una movilidad sin edad, y eso también es muy importante. Es decir, cualquier niño desde pequeño, desde que aprende a montar en bicicleta, puede usar su bicicleta o, por supuesto, puede caminar. Ya hablamos de caminar. Y, por supuesto, se sorprenderían ustedes de las personas mayores que no solamente caminan, sino que en los países, sobre todo del norte de Europa, se mueven cotidianamente en bicicleta. La cantidad de personas que hay. Por tanto, estamos hablando de una movilidad que es sostenible, que es saludable y que es sin edad. De estas tres características hay dos que son intrínsecas de la movilidad activa, que es saludable y que es sin edad, y que la diferencian claramente de la movilidad motorizada o pasiva. Y me parece que es importante poner esto sobre la mesa porque no solamente estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de salud pública y estamos hablando de equidad, estamos hablando de integración de los niños y de las personas mayores en la movilidad urbana, de autonomía, en fin, integración en tanto que entes autónomos. Evidentemente pueden ir en transporte público, un anciano puede ir en transporte público, un niño puede ir en el coche de su padre al colegio, pero ninguna de estas movilidades es autónoma. Cuando el niño va andando o en bicicleta a su colegio, estamos promoviendo su autonomía, estamos educándolo en su autonomía. Cuando una persona mayor sale a pasear o se monta en su bicicleta,
está siendo un ente autónomo en la movilidad, algo que probablemente para él sea muy importante. No depende de nadie. La movilidad activa en bicicleta, como movilidad sostenible, he dicho esto no lo discute nadie, pero simplemente quizá no esté de más recordar que, de acuerdo con el estudio que hicimos en el CIBUS, en la Universidad de Sevilla, en el año 2012, pues suponía la creación del carril bici y su uso por los ciudadanos y las ciudadanas supuso un ahorro anual de más de 25.000 barriles de petróleo, unas emisiones evitadas anualmente de 8.000 toneladas equivalentes de petróleo, esto está mal, toneladas de CO2 equivalentes, y un ahorro económico de combustible que se evaluó en su momento en 2 millones de euros anuales. Cuando hablamos de movilidad activa como movilidad sostenible, a mí evidentemente todos recordamos esos anuncios de la televisión en los que participaba Joan Manuel Serrat diciendo que hay que pedalear todos los días, etcétera, ¿no? Eso está muy bien y por supuesto es cierto, pero yo creo que estamos hablando que también hay una injundia social en este asunto. Es decir, las administraciones públicas, y esto no es el siglo, no estamos en el siglo XIX, cuando se pensaba que las administraciones públicas estaban ahí para garantizar el orden público y la defensa de la nación, ¿no? y muy poco más, ¿no? Las administraciones públicas hoy en día todo el mundo les reconoce que tienen la obligación de promover, entre otras cosas, la salud pública, una sociedad saludable. Entonces, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que hay que pedalear o andar 20 minutos al día, no solamente está haciendo un consejo personal, ande usted, pedalee usted, está haciendo un consejo a las administraciones. Promueva usted que la gente haga eso, cree usted las infraestructuras necesarias para que la gente pueda hacer eso. De hecho, tiene hasta elaborado un plan, o sea, una aplicación, esta que ven ustedes ahí en color sepia, la HEAT Walking Cycling. HEAT significa Health Assessment Tool, o sea, herramienta para el asesoramiento, para la valoración económica, ¿no?, de las infraestructuras en salud y en las infraestructuras que promueven el andar y el ir en bicicleta en la ciudad. De ahí lo de Walking Cycling. En Sevilla esta aplicación se ha utilizado en diversos estudios. Nosotros la utilizamos en su momento y vimos que la creación de la red de vías ciclistas y su uso suponía aproximadamente 24 muertes evitadas al año. Y más adelante el profesor Castillo Manzano hizo un análisis económico que planteaba de los beneficios del carril bici, considerando muchas cosas, no solamente la salud, pero he de decirles que la salud era el ítem más importante, que más pesaba en el análisis, y estamos hablando de un valor añadido neto de 500.000 euros, cuando el coste del carril bici fue 30.000. Es decir, estamos hablando de una relación beneficio-coste brutal. Bueno. La movilidad activa es una movilidad sin edad. Esta foto está tomada por mí hace poco, cerca del Arco de la Macarena, y bueno, pone dos niños que probablemente regresen de la escuela en su bicicleta. Probablemente estos niños vivan lo suficientemente lejos como para no poder ir andando y volver andando de la escuela. Y la bicicleta les permite ir autónomamente, o sea, empezar a educarse en su autonomía como ciudadanos, yendo y viniendo de la escuela en bicicleta, cosa que no podrían hacer en ningún otro medio de transporte. Esta otra foto también tomé hace tiempo, de un señor mayor circulando en su bicicleta por Recaredo. Simplemente este señor mayor, probablemente la bicicleta, la existencia de la red de vías ciclistas, le haya permitido una autonomía en sus desplazamientos por la ciudad que muy probablemente antes no tenía. Sí. Quizá ustedes conozcan al pedagogo Francesco Tonucci, que lleva muchos años planteando uno de los grandes problemas de la ciudad moderna. Y es que los niños cada vez se mueven menos, porque la calle se ha convertido en un lugar peligroso. Se ha convertido en un lugar peligroso porque está lleno de coches, dicho pronto y claro. Y sus padres no le dejan salir a la calle porque es un lugar peligroso. Esto es una especie de círculo vicioso, ¿no? ¿De acuerdo? Porque además son sus propios padres los que están usando el coche. Es decir, como dice Francesco, dice, la movilidad de los niños, que hasta hace poco era parecida a lo de los adultos, se ha reducido muchísimo. Hoy los niños no pueden salir a la calle porque sus padres se mueven demasiado. Lo cual no deja de ser una paradoja interesante. Y a lo que sus padres se preocupan por eso, claro, porque sus padres dicen, hombre, es que mi niño está todo el día conectado al ordenador.
caramba, pero si es que tú le dejarías salir a la calle a jugar con los otros niños como ocurría cuando tú eras joven. Esa es quizás la pregunta que habría que plantearse. El fomento de la movilidad activa y su integración en los esquemas de movilidad de la ciudad como una movilidad cotidiana para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ir a todas partes, es una manera de empezar a combatir eso. Bien, sí. Bueno, y permítanme ahora que les haga una reflexión acerca de, dentro de la movilidad activa, que es, por supuesto, caminar, ir en bicicleta, etcétera, ¿qué papel juega la bicicleta? Esta gráfica es muy interesante porque nos muestra en el eje vertical el tiempo de viaje y en el eje horizontal los kilómetros que se recorren en una ciudad estándar, ¿no? Dotada de una mínima infraestructura para el uso de la bici y para el uso del caminar, ¿no? Bueno, pues observen ustedes que en apenas 30 minutos una bicicleta puede recorrer una distancia entre 6 y 7 kilómetros, que además es más o menos lo que se haría en coche, el tiempo que tardarían en hacerla en coche, teniendo en cuenta que hay que aparcar, desaparcar, etc. Es decir, la bicicleta es tremendamente competitiva, incluso con la movilidad motorizada, para hacer desplazamientos urbanos. Esto es una cosa que, por desgracia, en la ciudad moderna no se puede decir del peatón, no se puede decir del caminar. El caminar es un magnífico medio de transporte. Yo lo uso muchísimo, me encanta pasear y me encanta caminar. Y cuando trabajaba al lado de casa iba andando, por supuesto, pero el radio de acción pues, aproximadamente está entre 1 y 2 kilómetros, no mucho más. Es de acción práctico, ¿no? Y eso, y por desgracia, o por suerte, no sé, pero por la razón que sea, la ciudad moderna suele tener un radio bastante mayor de 2 kilómetros. En el caso de Sevilla, por ejemplo, ahí tienen ustedes, prácticamente Sevilla entera cabe en un radio de 7 kilómetros. O sea que en un desplazamiento en bicicleta de media hora, uno puede desplazarse del centro a cualquier punto de la periferia. Y, en el peor de los casos, de cualquier punto de la periferia a cualquier punto de la periferia, en un desplazamiento en bicicleta del orden de 1 hora. Que además, les aconsejo que hagan la prueba, no será mucho más de lo que ustedes tarden en coche. Probablemente será menos. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la movilidad activa tiene que ocupar un lugar importante en el esquema de movilidad de una ciudad, como movilidad no solamente sostenible, sino saludable y sin edad. Y además, es importante mantener el carácter de espacio de movilidad activa de los carriles bici y sus beneficios. Pero, retrocede un poco, es que se me había olvidado decir una cosa que creí que estaba aquí. Retrocede más. Es decir, no, ahí, o sea, es que eso creí que estaba en la... ¿Qué aporta la movilidad activa a la movilidad activa en bicicleta a la movilidad activa? Aporta distancia. Creo que ha quedado claro, pero quiero recalcarlo. Es decir, la movilidad activa es la que, si no hay movilidad en bicicleta, la movilidad activa queda reducida al ámbito del barrio. Y por la razón que sea, por suerte o por desgracia, no voy a entrar a discutir eso, las ciudades modernas son más de un barrio, son muchos barrios. Si queremos que la movilidad activa se integre como una forma de movilidad, en la movilidad urbana, hay que promover la bicicleta. No hay otra posibilidad. Bueno, pasa. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Que hay que mantener, primero significa que hay que generar redes de movilidad activa en la ciudad, tanto en pie como en bicicleta. Pero significa también que es importante mantener el carácter de espacios de movilidad activa, de los espacios de movilidad activa que la ciudad ya tiene, de las aceras, de las zonas peatonales y de los vías ciclistas. Es importante mantener ese carácter, porque si lo desperdiciamos, si dejamos que los carriles bici, por ejemplo, se conviertan en carriles para vehículos lentos o para vehículos que estorban en la calzada, y la tentación de los ingenieros de tráfico de coger esos vehículos que van demasiado despacio o son demasiado vulnerables en la calzada y meterlos en el carril bici, les aseguro que siempre está ahí. Siempre está ahí. Entonces, pero claro, eso significa que el carril bici deja de ser un espacio de movilidad activa y se convierte en un espacio más de movilidad motorizada. Pasa. Entonces, si nos fijamos de nuevo en Sevilla, ¿qué hace el Sevilla? ¿Qué dice el PGO vigente? O sea, el que tenemos hasta el 2007, así que un plan, que es el plan que tenemos que cumplir en nuestra ciudad. ¿Qué dice de la movilidad activa? Hace 3 propuestas básicas. Bueno, hace la propuesta de inversión de prioridades en las zonas centrales, hace muchas propuestas interesantes, pero a nivel de ciudad hace 3 propuestas básicas. Define una red de itinerarios peatonales por toda la ciudad que está por realizar. Define una red de itinerarios ciclistas por toda la ciudad, que está realizada en gran parte, habría que decir. Y define una red ciclopeatonal por la ciudad histórica, que está también por realizar.
Estos proyectos yo entiendo que no generan el volumen de negocio que genera la S40, por ejemplo. Pero también son proyectos, también están ahí, también hay que hacerlo. Algún día la ciudad tendrá que hacerlo si quiere ser una ciudad no solamente sostenible, sino también saludable y equitativa, en el sentido de que las personas sean autónomas en su movilidad, lo más autónomas posible. Evidentemente, una persona que vaya a una silla de ruedas siempre va a tener una autonomía reducida, pero un niño o un anciano sano no tiene por qué tener una autonomía reducida, no tiene por qué depender de su hijo o de su padre para desplazarse por la ciudad. Para ilustrar simplemente estas propuestas que están en el PGO, esta es la red de los 3 itinerarios peatonales, por desgracia, no se ven bien porque están en gris. La red de carriles bici está en naranja y en rojo, y la red ciclopeatonal en el casco histórico está en azul. Simplemente lo muestro para mostrar que realmente eso está ahí, o sea, no estamos hablando de una entelequia, estamos hablando de una ocurrencia, ¿no? Estamos hablando de una cosa que está ahí, en un plan que fue elaborado en su día como plan director del urbanismo de la ciudad. Sí. Bueno, esta es un detalle con el red ciclopeatonal del centro, no tiene más importancia, sí. Bien, y ahora vamos a entrar en un tema vamos a entrar en un tema que yo creo que es interesante. Es decir, ya hablando de las vías ciclistas, hablando de los carriles bici, ¿existe riesgo de desactivación, es decir, de motorización de las vías ciclistas? Ahora mismo existe y además existe a nivel global. Es decir, esta foto está tomada de un vídeo que muestra un carril bici en Shanghái. ¿Sería posible poner el vídeo? El enlace está ahí en sepia, es un vídeo muy, muy cortito. Ahí está. Sí, está cargando. No hay sonidos, el sonido también es abrumador. Esto es un carril bici en Shanghái. No es, evidentemente, no es un carril bici, es otra cosa, ¿no? No es un espacio de movilidad activa, claramente, ¿no? Las bicicletas son claramente minoría, ¿no? Este es el resultado de unas políticas de tráfico que, por desgracia, tienen un gran atractivo entre muchos técnicos de tráfico, consistente en considerar el carril bici un espacio para vehículos lentos, de velocidad reducida, y colocar en el carril bici todos aquellos vehículos que por su vulnerabilidad o por su escasa velocidad estorban en la calzada, o ellos piensan que estorban en la calzada. En vez de crear carriles 20, carriles 30, así, modificar la calzada para que pueda acoger a esos vehículos también, no solamente a los automóviles y a las motos de gran cilindrada. Por lo tanto, el riesgo existe, de hecho pasa. De hecho, esto se ha medido. Esto es un estudio de la ciudad de Shanghái, donde se estudia la movilidad en las vías ciclistas. La gráfica de arriba, la negra, es el tráfico total de vehículos. La evolución es entre 1995 y 2014. El rojo es el tráfico de bicicletas, el porcentaje de bicicletas, y en gris el de vehículos a motor. O sea, como se puede ver, desde 1905 a 2014, con la irrupción de la nueva movilidad motorizada en China de baja potencia, no solamente eléctrica, sino también en muchos casos de motores de explosión, el uso de estos y la ubicación de estos vehículos en las vías ciclistas, en el carril bici, el nivel de esa movilidad en el carril bici ha crecido enormemente. Pero eso ha tenido una contrapartida, y es que ha disminuido enormemente, todavía más, el uso de la bicicleta convencional. Con lo cual, el carril bici ha dejado de ser un espacio de movilidad activa para ser un espacio más de movilidad motorizada, para ser un carril más motorizado. Eso ha pasado en Shanghái. No les estoy contando ninguna entelequia, ningún cuento de terror. Les estoy contando la realidad de la ciudad de Shanghái. Y además, curiosamente, contra lo que se suele afirmar en estos casos muchas veces, el tráfico total por el carril bici ha disminuido, lo cual probablemente significa que el tráfico motorizado haya aumentado. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo que iba en bicicleta por su carril bici y que ahora, digamos que le da miedo, le da cierta cosa ir al ver tanto vehículo a motor, no todo el mundo puede a su vez comprarse uno de esos vehículos. Con lo cual, pues probablemente esa sea la razón, pero no lo puedo afirmar con rotundidad, pero parece bastante lógico, ¿no? Y el resultado es que el tráfico total en el carril bici ha disminuido, lo cual hace pensar que el tráfico motorizado total en la ciudad, fuera del carril bici, ha aumentado.
aparte de lo que ha aumentado el tráfico motorizado dentro del propio carril bici. Esa es la realidad. Esto es lo que está sucediendo en Shanghái. Termino ya. Pasa. Bueno, para evitar esto, nuestra asociación ha hecho en su día elaboró una propuesta que el Ayuntamiento ha recogido acerca de qué tipo de vehículos podían circular por las vías ciclistas. La idea es muy simple, o sea, básicamente es decir, bueno, evidentemente aquellos vehículos, los de la primera columna, que la legislación europea ya define como ciclomotores, pues evidentemente no deben circular por el carril bici, deben circular por la calzada. Y luego hay una serie de vehículos que la legislación europea no define expresamente como ciclomotores y que, bueno, habría que ver hasta qué punto podrían tener cabida en las vías ciclistas. Y un poco el criterio que hemos utilizado es que su potencia, que es lo que define básicamente un vehículo a motor, también su peso, su velocidad, etcétera, no solo su potencia, pero básicamente su potencia, también su velocidad, peso, dimensiones, etcétera, obviamente, sean similares a la que puede desarrollar un ciclista. ¿Y qué potencia desarrolla un ciclista? Bueno, nosotros lo fijamos el límite en 250 vatios, que además es el límite fijado por la Unión Europea para que una bicicleta de pedaleo asistido pueda considerarse una bicicleta, o sea, pueda asimilarse a una bicicleta convencional. Y bueno, ¿cuál es esa potencia? Bueno, pues mire, esto que hay a la izquierda hay un montón de números, evidentemente no lo van a poder ver, no lo van a poder leer. Es una de tantas tablas, concretamente la de uno de los investigadores más conocidos en fisiología del deporte y del ciclismo. Es una tabla de potencias de los diferentes tipos de ciclistas, según sean hombres o mujeres, que pueden desarrollar en esfuerzos cortos, sprints, en esfuerzos largos, esfuerzos, etc. Bueno, el resumen lo tienen ustedes en la columna de la derecha. Si estamos hablando de esfuerzos largos, continuados, que es evidentemente lo que hay que hablar, un campeón mundial vendría a desarrollar del orden de 6 vatios por kilogramo y una mujer, más si es hombre, y 5,7 si es mujer. Pero si hablamos de un ciclista no entrenado, de un ciclista no deportivo, un ciclista medio, lo que se suelen ver en los carriles bici, pues estaríamos hablando de 2,2 vatios kilogramos si es hombre y 1,8 si es mujer. Si eso lo multiplicamos por el peso medio de un hombre o de una mujer en nuestro país, pues veríamos que típicamente los ciclistas desarrollamos 184 vatios cuando vamos en nuestra bicicleta y somos hombres y 120 si somos mujeres. Y es decir, que 250 vatios, que es el límite legal europeo, es un límite bastante generoso. Es un límite bastante generoso. Si establecemos como criterio comparar con la potencia que puede desarrollar un ciclista normal, un ciclista como cualquiera de nosotros o de nosotras, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque ese es el criterio. El criterio no puede ser otro, no creemos que pueda ser otro. Por lo tanto, hay que establecer un límite de potencia para aquellos vehículos eléctricos o de motor en general que circulen por las vías ciclistas, que ya incluso considerando que son vehículos a motor y que de alguna forma, si están allí, deberían ser como invitados, no como protagonistas, incluso considerando eso, bueno, pues al menos que esos invitados, la potencia que desarrollen sea similar a la de los huéspedes, ¿no?, que somos los ciclistas convencionales. Y estamos hablando, por tanto, y dentro de ese criterio, o sea, incluso 250 vatios, que es el criterio legal para las bicicletas eléctricas, es un criterio ya generoso, ¿no?, un criterio ya bastante generoso. Por lo tanto, bueno, fijemos ahí, ya que es el criterio legal en la Unión Europea para las bicicletas eléctricas, dejémoslo ahí, no entremos en discusiones interminables, pero sí me interesa dejar esto claro, ¿no?, que es un límite generoso, no es un límite cicatero. Por otra parte, todos estos vehículos que están entrando ahora en la ciudad, y muchos de ellos están ubicando en el carril bici de forma más o menos legal o ilegal, depende de los casos, nosotros entendemos que es una oportunidad, no es un problema. Es decir, eso está muy claro, es una oportunidad. ¿Por qué? Pues evidentemente son más sostenibles que la movilidad motorizada convencional. Evidentemente ayudan a hacer una ciudad más sostenible. No solamente más sostenible, sino si se ubican en la calzada, que es donde nosotros creemos que se deberían de ubicar mayoritariamente, pues contribuirían a una ciudad mucho más calmada, con un tráfico mucho más calmado y, por tanto, mucho más seguro. Por tanto, es una oportunidad para hacer más calles 30, más carriles 30. Muchas de estas cosas está contemplándolas ya la DGT en el borrador de decreto de medidas de tráfico urbano, donde, por ejemplo, se plantea que todas las calles con un solo carril de circulación por sentido sean calles 30. Pero habría que ir más allá. Habría que, por ejemplo, legislar que en todas las avenidas, independientemente del número de carriles que tengan, haya al menos un carril 30.
por el que estos vehículos puedan circular con seguridad. Estos vehículos y los que quieran circular en su coche de una manera calmada también, evidentemente. Y, por supuesto, los ciclistas, si la vía no tiene vía ciclista, ¿no? Y, por supuesto, está el tema del pavimento, que es un tema importante. Es decir, en Sevilla es un tema muy importante. Hay que conservar el patrimonio histórico, hay que conservar el pavimento adoquinado del casco histórico, pero evidentemente también hay que establecer algún tipo de medida que permita que circular en ellos en bicicleta, en patinete o simplemente andando o en silla de ruedas no sea un auténtico calvario, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese es un problema que está por resolver en Sevilla, ¿no? Sí. Ya termino. Aquí el Ayuntamiento ha hecho cosas en ese sentido. Aquí tenemos las señales que presentó de prioridad ciclista en calles 20, calles 30 y prioridad ciclista y prioridad peatonal. Y aquí tenemos estas señales cuando fueron presentadas. Evidentemente habría que extender esos beneficios a los nuevos vehículos de movilidad personal, porque estamos hablando de, en ese aspecto, podrían cumplir un papel importante para pacificar el tráfico, igual que las bicicletas. Y bueno, simplemente como consideraciones finales, primero dejar claro que las vías ciclistas no son solo carriles de tráfico lento, sino que son espacios de movilidad activa y que como tal hay que tratarlos y hay que cuidarlos. Y segundo, que los nuevos modos de movilidad eléctrica pues abren una oportunidad para no solamente la transición hacia un tráfico más sostenible, sino también más calmado y más seguro, es decir, hacia la ciudad 30, entre otras cosas, ¿no? Y nada más, pues muchas gracias.